Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para explicar y entender la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Hoy, amigos, vamos a hablar de inmigración ilegal, de inmigrantes, que es de lejos una de las principales preocupaciones de los españoles, junto con el gravísimo problema de la vivienda. Y vamos a hablar de inmigrantes porque esta misma semana, en concreto, el pasado martes, el gobierno del PSOE ha aprobado una nueva regularización masiva y extraordinaria de inmigrantes ilegales. El gobierno va a otorgar residencia legal en España a los cientos de miles de personas que han entrado ilegalmente en el país en los últimos años. ¿Cuántos son? El gobierno habla de 500.000, pero en realidad son muchos, muchísimos más. ¿Qué implica esta regularización? ¿En qué consiste? ¿Qué efectos tendrá? ¿Cómo afectará al resto de españoles? ¿Y el gasto? ¿Y los servicios públicos? ¿Y a la integración social? ¿Empeorará la inseguridad en las calles? En fin, responderemos a estas y otras cuestiones en el programa de hoy. Así que si estáis preparados, arrancamos. Antes de comenzar el programa de hoy, os recuerdo que ya está disponible a la venta mi libro Socialismo, la ruina de España. Aquí explico cómo se crea la riqueza y cómo se destruye, por qué hay países ricos y por qué hay países pobres, cómo, siendo pobre, un país se puede convertir en rico y cómo un país rico, como es el caso de España, se está convirtiendo en un país pobre. Y todo ello incidiendo en el desastre que está causando el sanchismo imperante. Porque, amigos, el socialismo mata, el socialismo arruina, ruina y destrucción. Así que despierta, que no te engañen. En la descripción del vídeo encontraréis un enlace. Queridos amigos, dice el refranero popular, que es muy sabio, que quien avisa no es traidor. Y nosotros ya lo avisamos el pasado mes de noviembre en este mismo programa. Ya avanzamos que el gobierno pondría en marcha una regularización masiva de inmigrantes ilegales y explicamos el por qué, cuál era el objetivo y cuál sería su impacto. Os vamos a dejar un enlace en la descripción del vídeo, justo aquí abajo, por si queréis echarle un vistazo, ya que en ese programa abordamos algunas claves relevantes sobre el fenómeno de la inmigración en España. Así que ahí lo tenéis para echarle un vistazo. Bueno, pues dicho y hecho, esta misma semana el gobierno de Pedro Sánchez acaba de activar la mayor regularización de inmigrantes ilegales de la historia del país. Sí, lo que oís. La mayor regularización de inmigrantes de la historia. Ahora que todo el mundo rico está dando marcha atrás a la política de puertas abiertas desarrollada en los últimos años, endureciendo enormemente la concesión de residencia y asilo a extranjeros extracomunitarios de terceros países, no de la Unión Europea, resulta que España está haciendo justo lo contrario, vamos a contracorriente. España no solo se ha convertido en el país que recibe más inmigrantes ilegales de toda Europa, sino que ahora además pues les va a reconocer los papeles, les va a otorgar papeles, residencia legal en el país, con todo lo que ello implica, ojo, tal y como vamos a explicar a continuación. A ver, por partes. Empecemos por el principio, despacito y con buena letra. El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes la tramitación de un Real Decreto que modificará el Reglamento de Extranjería, cuyo objetivo es regularizar cientos de miles de inmigrantes que hoy por hoy residen de forma ilegal en España. ¿Y cuántos inmigrantes? Pues según el Gobierno, 500.000 extranjeros sin papeles. ¿Y cuáles son los requisitos? Pues básicamente 3. Estar en España antes del 31 de diciembre del año 2025. Este es el primer requisito para la regularización. Para obtener la residencia legal en España, todos aquellos inmigrantes que hayan llegado de forma ilegal a nuestro país tienen que haber llegado antes del 31 de diciembre del año 2025. Haber permanecido en el país un mínimo de 5 meses en el momento de la solicitud mediante la presentación del empadronamiento, una consulta médica, el pago de suministros, como por ejemplo la luz,
o incluso el envío de dinero a familiares en el país de origen. Este es el segundo requisito, es decir, en primer lugar, haber llegado antes del 31 de diciembre del 25. Y en segundo lugar, bueno, pues el poder certificar o el poder demostrar mediante algún tipo de documento, pues que llevas aquí más de 5 meses, un mínimo de 5 meses. Y para ello, como digo, hay que certificarlo de algún modo. Los inmigrantes podrán presentar para este fin cualquier documento que acredite que lleva más de 5 meses en España. Lo que hemos dicho, una consulta médica, el pago de una factura, una domiciliación, el envío de dinero a familiares que residen en el extranjero, en el país de origen, etcétera. Y la tercera condición para poder acogerse a esta regularización masiva es carecer de antecedentes penales, pero atención, antecedentes penales relevantes. Claro, lo de relevantes otorga carta blanca a todos los ladrones, rateros, carteristas, ocupas y criminales de diversa índole que inundan nuestras calles. Sí, aquí se excluyen asesinos y violadores, pero la inmensa mayoría de inmigrantes ilegales con antecedentes penales, es decir, delincuentes, se podrán acoger a esta regularización para obtener papeles de residencia. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? Con dos narices, oye. Carta blanca a la delincuencia y a la criminalidad. Las solicitudes se podrán presentar desde abril hasta el próximo 30 de junio de este año. Y además, el Gobierno se compromete a tramitarlas de forma ágil, en un plazo máximo de 3 meses. Curioso, ¿verdad? Para que te operen en la sanidad pública tienes que esperar más de un año, en buena parte del país, y para resolver un conflicto en los juzgados, años y años de espera. Pero para obtener residencia legal, bastan 3 meses. Solo 3 meses. En fin, esto es lo que hay. Importante. Segundo dato a tener en cuenta. Se aprueba esta regularización masiva mediante Real Decreto, pero, y esta es la clave, no requiere convalidación en el Congreso. Es decir, el Parlamento, que es donde reside la soberanía nacional, la soberanía del pueblo, no se va a pronunciar sobre esta regularización. El Gobierno lo va a aprobar por decreto y entrará en vigor de forma automática, sin el visto bueno del Congreso. Punto. Lo que ha aprobado el Consejo de Ministros es el inicio de la tramitación. A partir de este momento tendrá que pasar por audiencia pública, requerir una serie de informes burocráticos y finalmente superar una segunda lectura antes de publicarse oficialmente en el Boletín Oficial del Estado. Y a partir de ahí entrará en vigor. Pero no pasará por el Congreso. ¿Por qué? Pues básicamente porque lo que modifica este Real Decreto no es ninguna ley, sino un reglamento, es decir, una norma de rango inferior. Y para eso no se exige el visto bueno del Parlamento. El Gobierno puede aprobar de forma unilateral desarrollos o modificaciones de reglamentos ya existentes, como el Reglamento de Extranjería. Además, se aprueba por procedimiento de urgencia, lo cual reduce los plazos de tramitación, de modo que, a partir del próximo mes de abril, cientos de miles de inmigrantes ilegales podrán acogerse a esta regularización. Lo único que necesitaba el Gobierno es el visto bueno de sus socios, es decir, el visto bueno de Sumar y Podemos. Y ya lo tiene, así que saldrá adelante sin más. Por cierto, esta regularización ya la avanzó Sánchez hace un par de semanas, a mediados de este mismo mes, con las siguientes palabras. Atención. Paz social, cohesión territorial, un marco estable que favorece el talento, venga de donde venga, y un gobierno comprometido con las empresas que impulsan este país. Lo diré, por tanto, claramente, en España no sobra nadie, al contrario, nos falta gente. Entre ser una nación cerrada y pobre, lo que hace España es abrirse al mundo para garantizar la prosperidad y la financiación de su estado del bienestar y de su cohesión social y territorial en el presente y en el futuro. En fin, qué desgracia nos ha caído con este hombre. Vaya personaje tétrico, siniestro. La gran maldición de España tiene nombre y apellido. Se llama Pedro y se apellida Sánchez. No sobra nadie, dice el presidente. ¿En serio? ¿Tampoco sobran los delincuentes?
Los violadores, ladrones y ocupas, esos tampoco sobran. Nos falta gente, dice el presidente. Bueno, eso también es relativo, porque la clave más bien es qué tipo de gente, qué tipo de inmigrantes necesita España. Gente que viene a trabajar, a aportar su esfuerzo y talento, o golfos, sinvergüenzas y caraduras que vienen a vivir de paguitas y que, por tanto, lejos de trabajar y aportar, suponen una carga adicional para las cuentas públicas y para la economía en su conjunto. Es decir, más gasto, más impuestos y más presión sobre los servicios públicos. Porque, evidentemente, no es lo mismo una política migratoria centrada en la captación de mano de obra y talento que otra orientada a la llegada de colectivos que no trabajan y además tampoco se integran en la sociedad. Es evidente que el PSOE ha optado por esta segunda opción. Llegados a este punto, ¿qué implica esta regularización? ¿En qué se traduce? ¿Qué efectos concretos tendrá? No es lo mismo residir legalmente en un país con papeles en regla que sin ellos. La diferencia es abismal. Todos los que se acojan a esta regularización del gobierno obtendrán de forma automática autorización para residir y trabajar legalmente en España durante el plazo de un año, pero renovable. La renovación prácticamente es automática y esto es importante porque según la ley vigente, una vez que resides en España legalmente durante un mínimo de 2 años, ya puedes solicitar la residencia de larga duración e incluso, atención, la nacionalidad española, lo cual ya te permitiría votar en las elecciones generales y en las elecciones autonómicas. Ahora entraremos en ello. Importante. Una vez obtenidos los papeles, una vez regularizada la situación, los cientos de miles de inmigrantes que hoy por hoy son ilegales en España podrán trabajar legalmente, sí, pero también acceder a todos los servicios públicos como el resto de españoles e inmigrantes que han entrado legalmente en el país. Esto significa que tendrán acceso a sanidad pública mediante tarjeta sanitaria, es decir, acceso completo al Sistema Nacional de Salud, no solo a los servicios de urgencias. También tendrán acceso a la educación pública por parte de los menores, con acceso total a becas y ayudas de todo tipo. Y prestaciones sociales, muy importante, prestaciones sociales como subsidios por desempleo, ayudas familiares, renta mínima de inserción, ingreso mínimo vital, listas de espera para acceder a una vivienda a protección oficial, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, para que nos entendamos, podrán cobrar paguitas de todo tipo en las mismas condiciones que el resto de españoles y que el resto de extranjeros que residen legalmente en el país, sin necesidad incluso de haber cotizado ni un solo día, en función, eso sí, de la ayuda requerida, según las condiciones específicas que exija cada prestación. Y también podrán abrir cuentas bancarias sin ningún tipo de restricciones, firmar contratos de alquiler o solicitar créditos, entre otras cuestiones. Esto, por un lado. Pero es que además, por otro, la regularización también supondrá la suspensión inmediata de expulsiones y procedimientos de retorno. Es decir, se congelan automáticamente todas las deportaciones. Es decir, por no tener papeles o trabajar de forma ilegal en España, pues hay muchos inmigrantes que se les abrió expediente de deportación, de salida del país, de expulsión del país, de regreso y devolución a su país de origen, y automáticamente, una vez que se acojan a esta regularización, esos expedientes de expulsión caen. Por lo tanto, se suspenden. Y esto afecta, muy importante, esto afecta también, esta suspensión de devoluciones, de procedimientos de expulsión. Esto afectará también a muchos, a miles de delincuentes, inmigrantes con detenciones y antecedentes penales por delitos de todo tipo, siempre y cuando no sean muy graves. Pues bien, toda esta gentuza también tendrá papeles y podrá residir legalmente en España, con todas las ventajas que ya hemos comentado. Y no podrán ser expulsados. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis?
¿Cómo os quedáis, amigos? ¿Contentos? Pues esperad, porque hay más, hay mucho, mucho, mucho más. Otro punto importante. Otro punto importante a tener en cuenta es que una vez obtenidos los papeles, todos estos extranjeros que hoy residen ilegalmente en España también podrán solicitar la reagrupación familiar. Vaya, ¿y eso qué significa? Pues que España abrirá las puertas de par en par a los familiares de todos esos extranjeros que van a lograr papeles, de modo que la regularización del gobierno no afecta a 500.000 extranjeros, sino que en la práctica afecta a muchos, muchísimos más. ¿Cuántos? Los datos a continuación. Únete al club de B1 Media para apoyar los medios independientes frente a los abusos del poder, vengan de donde vengan. Atención, el gobierno habla de 500.000 inmigrantes. La regularización afectará a 500.000 de ilegales. Este es el dato oficial. El dato oficial que ha anunciado el gobierno de Sánchez. Son muchos, 500.000. Estamos hablando en teoría de una población equivalente al área metropolitana de La Coruña. No solo la ciudad, sino también sus alrededores, ojo. Estamos hablando, por ejemplo, de la ciudad de Vigo, de la población que tiene Vigo. De hecho, fijaos, de los 8.000 y pico municipios que tiene España, tan solo 6 superan el 500.000 de habitantes. Estamos hablando de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga. Pero es que no se van a legalizar 500.000 inmigrantes de golpe, sino que son muchos más. La cifra real es muy superior a la que ha anunciado el gobierno. Para empezar, porque en España hay más de 800.000 ilegales en estos momentos y casi todos van a poder acogerse a esta regularización. Fijaos en el siguiente gráfico. Aquí lo veis. Estos son datos de Funcas, una organización dedicada al análisis económico. Pues bien, la cuestión es que España registraba cerca de 840.000 ilegales en enero de 2025, hace ahora un año. Y como el número de ilegales ha seguido aumentando durante todo el pasado año, posiblemente estemos hablando de cerca de 900.000 sin papeles ahora mismo residiendo en España. Es decir, cerca de 900.000 extranjeros podrán acogerse a la regularización. Fijaos además en la evolución, lo veis ahí en el gráfico. El número de ilegales ha disparado bajo el gobierno de Sánchez, pasando de apenas 100.000 en el año 2017 a más de 800.000 en el año 2025, 8 veces más. Y del 4% al 17% de la población extranjera no comunitaria. Estos son solo ilegales, extranjeros sin papeles. Es decir, estamos hablando de inmigrantes ilegales de fuera de la Unión Europea. Quedaos, por tanto, con ese dato, ese primer dato, muy importante. La regularización va a afectar de forma directa a un número de inmigrantes que oscila entre los 800 y los 900.000 ilegales. Este es el número de extranjeros, de inmigrantes que van a obtener los papeles en los próximos meses, los papeles de residencia legal en España gracias a la regularización de Sánchez. Estamos hablando, para que nos entendamos, de la población de Valencia, más o menos. Se trata de la mayor regularización de inmigrantes hasta la fecha. Felipe González, del PSOE, regularizó 38.000 ilegales en el año 1986 y 110.000 en el año 1991. Aznar hizo lo propio en el 96, en el 2000 y en el 2001, en plena burbuja inmobiliaria, debido a la necesidad imperiosa de mano de obra, especialmente en el sector de la construcción. Pero la mayor legalización afectó a 230.000 extranjeros. Pues bien, Zapatero elevó esa cifra a 570.000 en el año 2005. En el año 2005 regularizó a 570.000 ilegales. Y ahora, 20 años después, Pedro Sánchez, también del PSOE, va a regularizar a más de 800.000. 800.000 ilegales como mínimo, lo cual supone un nuevo récord histórico.
Estamos hablando, por tanto, de la mayor regularización de inmigrantes de la historia de España. Pero ojo, que hay más, porque esto es tan solo el principio. Fijaos, una vez obtenida la residencia, todos estos inmigrantes también van a poder solicitar el denominado reagrupamiento familiar. ¿Y eso qué significa? Pues que cada inmigrante que regularice su situación podrá a su vez solicitar la entrada legal de sus familiares más cercanos. Estamos hablando de parejas, es decir, matrimonios o parejas de hecho, hijos menores de edad y también padres. De modo que esta regularización va a tener un efecto multiplicador en la población inmigrante. La regularización, por tanto, no afectará a 500.000 de extranjeros, sino a muchos más, muchísimos más. ¿Cuántos? Pues contando los ilegales que ya están aquí y sus familiares más cercanos, posiblemente estemos hablando de una cifra total que podría oscilar entre, atención, los 1,2 y los 1,5 millones de inmigrantes a corto y medio plazo, es decir, de aquí a 3 o 5 años como máximo. Esto significa un aumento muy sustancial de la población extranjera. Fijaos que España es el país de Europa donde más aumenta la población debido precisamente a la llegada de inmigrantes. Lo veis en este gráfico. Aquí veis cómo ha aumentado la población española desde el año 2022 hasta enero del año 2025. La población en España ha crecido en cerca de 1,6 millones de personas en estos últimos 3 años. Consecuencia fundamentalmente de la población extranjera, de la llegada, de la entrada de inmigrantes. Estamos, por lo tanto, a la cabeza de Europa en cuanto a crecimiento poblacional, muy por encima del resto de países europeos. España, de hecho, ya es el cuarto país de Europa con más inmigrantes y ahora va a seguir creciendo mucho más porque esta regularización masiva, entre otras cosas, va a intensificar el efecto llamada. Es decir, van a llegar muchos más ilegales a España ante la perspectiva de obtener papeles gratis, fáciles y masivos para todo el mundo. Efecto llamada. Esto va a incentivar la llegada de más inmigrantes ilegales. Ahora mismo España cuenta con un total de 10 millones de extranjeros. Lo veis en ese gráfico, cómo ha evolucionado, ahí lo veis, el número de población extranjera en los últimos años. España cuenta con cerca de 10 millones de extranjeros en la actualidad. Esta cifra ha crecido en 3 millones desde el año 2018. En porcentaje, la población extranjera ha subido, en el siguiente gráfico lo vemos, del 14 al 19% de la población total. Es decir, ha pasado de representar el 14% de la población total en el año 2018 al 19% en el año 2024. A casi, estamos hablando, cerca del 20% de la población total de España. Y si analizamos por procedencia, lo veis en este gráfico, el mayor número de inmigrantes son los de Marruecos, que ya representan el 2,3% de la población total, seguido de Colombia con el 2% y Venezuela con el 1,4%. Pues bien, llegados a este punto, ¿qué persigue el gobierno de Sánchez con esta regularización? La regularización de inmigrantes que acaba de aprobar el gobierno persigue 3 grandes objetivos. El primero, desviar la atención. No por casualidad, hoy, precisamente, estamos hablando de lo que estamos hablando, de inmigración, en lugar de trenes. Esto permite desviar el foco del debate público, que hasta ahora estaba centrado, como es lógico, en el accidente de Adamuz y el caos ferroviario que sufre España, con trenes que descarrilan y que no funcionan. El gobierno es consciente de que ese debate lo tenía perdido, así que ahora logra distraernos con el tema de la inmigración porque esto, entre otras cosas, permite crear un nuevo relato muy sencillo pero también eficaz. Fijaos en este vídeo. Este vídeo en donde veis imágenes de, bueno, pues uno de las últimas polémicas que ha sucedido en Minneapolis, las fuerzas de
extranjería de Estados Unidos en los últimos días ha causado mucha polémica por los disturbios que se están causando en Minneapolis y los dos fallecidos, las dos personas fallecidas en esta ciudad, porque estaban protestando por la detención masiva de inmigrantes ilegales. Este vídeo lo ha colgado en su cuenta oficial de Twitter Óscar López, ministro del Gobierno de España. Por lo tanto, el mensaje que trata de trasladar el gobierno es muy sencillo. Vale, sí, España está hecha unos zorros, pero da igual. Votante de izquierdas, ¿qué prefieres? ¿Un gobierno corrupto como el nuestro y trenes que no funcionan y descarrilan, con decenas de muertos a su paso? ¿O una España estilo Trump, donde detienen inmigrantes ilegales en las calles y manifestantes son abatidos a tiros por la policía, tal y como está pasando en algunas ciudades de Estados Unidos? Pues este es el mensaje que traslada el gobierno. Y esto, amigos, por mucho que nos cueste creerlo, funciona, porque llama a la emocionalidad del votante de izquierdas. El mensaje es sencillo. Ojo, que lo que viene es peor de la mano de la extrema derecha. Y sí, muchos votantes le compran el cuento al PSOE. El segundo gran objetivo de esta entrada o de esta regularización masiva de inmigrantes tiene que ver con el crecimiento económico, porque es una forma muy fácil, pero también muy torticera, de inflar de forma artificial los datos económicos. Ya lo explicamos hace algunas semanas en este mismo programa. La llegada de inmigrantes contribuye a aumentar el PIB, el Producto Interior Bruto, porque más población se traduce en más consumo y la demanda interna, en un incremento de la demanda interna, y el consumo es lo que más pesa en el PIB. Esto, y no otra cosa, es lo que explica básicamente el crecimiento de la economía española en los últimos años. El gobierno Sánchez saca pecho porque la economía crece a un ritmo del 2-3% anual en los últimos años, pero la principal razón de este crecimiento es el aumento de inmigrantes. Pero la cuestión es que si eliminamos el efecto población, resulta que el PIB apenas ha crecido a un ritmo del 1% anual en los últimos 25 años y por eso mismo la riqueza per cápita del país, la riqueza por persona, por habitante, se mantiene estancada. El PIB crece en términos totales, sí, pero como consecuencia de la población. Y como también crece la población, si dividimos la riqueza de todo el país entre la población total, el resultado es el que es decir, estancamiento económico. No somos más ricos que hace 20 años. Estamos estancados y, de hecho, en los últimos años nos hemos empobrecido de forma sustancial porque los precios han subido a un ritmo muy superior al de los salarios. Por lo tanto, somos más pobres bajo el gobierno de Sánchez. Tercer gran objetivo que persigue el gobierno con esta regularización, pues básicamente un objetivo político, un objetivo electoral. Porque esta regularización permite también manipular el censo. Atención, la regularización no da derecho a voto, pero es el primer paso. El derecho al voto en España depende principalmente de la nacionalidad española, no solo de tener residencia legal. En la práctica, la regularización no otorga derecho de voto inmediato en ninguna elección nacional o autonómica y solo abre la puerta al voto en elecciones municipales tras 5 años de residencia legal en España. Pero, y esta es la clave, una vez regularizados, el reloj para obtener la nacionalidad empieza a contar. Los residentes legales pueden obtener la nacionalidad española a los 10 años, como regla general, pero este plazo se reduce a tan solo 5 años para personas con condición de refugiado y tan solo a 2 años para residentes procedentes de países hispanoamericanos. Y una vez obtenida la nacionalidad, entonces sí, pueden votar en elecciones generales y autonómicas. Es, por tanto, un proceso gradual, pero muy relevante desde el punto de vista político. Y si no, fijaos en este gráfico de John González. Aquí lo veis claramente, del año 2018 al año 2023,
900.000 extranjeros, 900.000, adquirieron la nacionalidad española y por lo tanto pueden votar. Estamos hablando de casi 1 millón de personas en tan solo 5 años, a un ritmo de 200.000 nacionalidades al año. Y hay que tener en cuenta que siendo nacionales, como digo, tienen derecho a voto. Curiosamente, el mayor número de nacionalidades corresponde a extranjeros procedentes de Marruecos, con casi 230.000, muy por encima de hispanoamericanos. Fijaos en este otro gráfico. Aquí vemos cómo ha evolucionado la obtención de nacionalidad desde el año 2013. De 2013 a 2024, en España se han otorgado 1,9 millones de nacionalidades a inmigrantes. Casi 2 millones de inmigrantes han obtenido la nacionalidad española desde el año 2013 y, por lo tanto, pueden votar. Son nuevos votantes tanto en las elecciones generales como en las elecciones autonómicas. Pues bien, con esta nueva regularización masiva, crecerá de forma exponencial el número de extranjeros con opción a obtener la nacionalidad española, con todo lo que ello implica, hasta el punto de llegar a duplicar el voto extranjero. Quien piense que esta medida no persigue objetivos políticos es que está ciego, y no hay más ciego que el que no quiere ver, amigos. Antes de despedirnos, visita la tienda B1 Freedom Collection para conseguir las últimas camisetas, sudaderas y tazas contra el rojerío patrio. Y por supuesto, hazte socio del Club B1 Media. No te olvides, apoya a los medios libres e independientes, siempre críticos con los abusos del poder, vengan de donde venga. Si te haces socio anual, tienes un mes gratis. Amigos, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos. Despierta, que no te engañen. Y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana. Hazte socio y suscríbete a nuestra newsletter para estar al día y al tanto de todas nuestras actividades que organizamos periódicamente. Os esperamos. Hasta la próxima, amigos.